¿Perdona Dios los pecados de todo el mundo? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y es que en primera de Juan 2:1 nos dice la hermosa palabra del Señor, que es la que nos enseña, la que nos dice toda la verdad. Es toda ella la que nos dice realmente lo que es y lo que no es. Dice la hermosa palabra del Señor: Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hay algo muy especial en cuanto al pecado y al perdón de pecados. Muchas personas o muchas veces o durante mucho tiempo hemos creído que el pecado es simplemente ir y confesárselo a un hombre, entonces volvemos la semana siguiente y seguimos obrando igual, haciendo exactamente lo mismo, volvemos y pedimos perdón y somos perdonados. Pero realmente ese no es el orden. Realmente cuando nosotros vemos la palabra de Dios, y aquí lo que estaba hablándoles Juan cuando inicia diciendo: hijitos míos, estas cosas os he hablado en el capítulo anterior, en el capítulo 1 de Primera de Juan 2:1, Primera de Juan 1, perdón, ya en Juan 1, dice en el versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, está hablando de Dios, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y la palabra no está en nosotros. El primer punto que debemos tener en cuenta, y que es muy muy importante a la hora de entender en cuanto a lo del perdón, es lo que dice la palabra. Y cuando nosotros leemos la palabra lo encontramos por todas partes, y dice aquí que sin sangre no hay remisión de pecados. Es decir, esos anteriormente en el antiguo pacto, vemos cómo tenían que sacrificar cada vez una vez al año, tenían que sacrificar un cordero, poner sobre él sus manos para poner, como cargar sobre él los pecados de todo el pueblo, sacrificarlo, dando a entender que él estaba pagando, que esa sangre se derramaba por causa de esos pecados de ese pueblo, y luego se iba y se hacía expiación en el lugar santísimo por el pecado. Una vez al año hacía esto el sumo sacerdote. Pero ahora tenemos un nuevo pacto, un pacto mucho más grande, mucho más hermoso, que nosotros debemos entender. Cuando nosotros miramos quiénes somos nosotros, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, la ley de Dios, cuando nosotros vemos los 10 mandamientos, que es amar a Dios, no tener dioses ajenos delante de Él, no inclinarnos ante imágenes. Cuando nosotros vemos los mandamientos, cuando nosotros vemos lo que Dios demanda de nosotros, vemos que somos incapaces, porque puede que no tengamos dioses ajenos, aunque es otro video que debemos hacer de qué son realmente esos dioses, porque existen muchos dioses, no solo las imágenes ante las cuales las personas se inclinan y adoran y le piden como si fueran un dios, sino que ahorita tenemos muchos dioses. Y digo tenemos porque de hecho todos en algún momento debemos examinarnos, porque hacemos dioses muchas cosas, pero no es el tema, vamos a hacerlo en otra ocasión. Según la palabra, no hay remisión de pecados sin sangre. Tendría que haber un sacrificio ahorita en el nuevo pacto, ese justo del que habla esta palabra, ese Cordero Santo sobre el cual simbólicamente, hablando en el antiguo pacto, como si nosotros pusiésemos nuestras manos sobre él y dijéramos: mi pecado es sobre este Cordero Santo. Cristo es ese Cordero puro, sin mancha, el cual fue sacrificado una vez y para siempre por los pecados, y como dice aquí, por el pecado de todo el mundo. Primera de Juan
2. Dice el versículo 2 de primera de Juan 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero todos, vamos a verlo desde esta perspectiva. Todo el mundo, Cristo fue entregado por la propiciación de los pecados de todo el mundo. Pero ¿por qué no todo el mundo es perdonado? Porque no todo el mundo ha aceptado ese sacrificio. Así como en el antiguo pacto, todos ponían como las manos sobre el cordero, como poniendo sobre él sus pecados, así nosotros hoy en el nuevo pacto, ese cordero puro y santo es Cristo. Y una forma de nosotros poner nuestros pecados, simbólicamente hablando, poner nuestros pecados sobre ese cordero es aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Es el primer paso, es aceptar a Cristo como nuestro Salvador, porque si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, es como si en el antiguo pacto alguien dijera, no, yo no voy a poner mi mano sobre el cordero porque yo no tengo pecado. Es decir, todos los que pusieron la mano sobre el cordero, sus pecados eran remitidos a ese cordero. Lo mismo hoy, todos los que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, estamos remitiendo nuestros pecados a Cristo y Él ya pagó, Él ya dio un pago por esos pecados. Así que el perdón está para todo el mundo, pero es el mundo, cada uno de nosotros, quien debe decidir y decir, si yo quiero, yo me miro ante la ley, ante los mandamientos, ante la palabra de Dios, y yo soy incapaz porque puede que yo no robe, pero si yo miro con deseo las cosas de mi prójimo, puede que yo no mate, pero si miento, entonces siempre vamos a ver que en algo vamos a estar fallando y que en algo siempre nos va a faltar, porque para poder cumplir la ley tenemos que ser perfectos y nosotros no somos perfectos porque estamos en una naturaleza caída, estamos en un cuerpo pecaminoso que está inclinado por naturaleza al pecado. Pero ¿qué pasa? Cuando yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, cuando yo entiendo que Él es ese Cordero que fue y derramó esa sangre, porque como lo leímos en la palabra, sin sangre no hay remisión de pecados, entonces es ahí cuando yo soy perdonado, no por mí, sino por Cristo, porque Cristo ya pagó. ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es mi trabajo? Venir a Cristo y decir, si yo pongo sobre Él mi culpa y mis pecados, porque Él ya los llevó. Él ya los llevó, pero yo debo aceptar que Él los llevó. Entonces, cuando yo acepto que Cristo llevó mis pecados, entonces ahí es cuando viene el perdón de esos pecados. No por mí, sino por Cristo, por esa sangre preciosa de ese Cordero Santo, porque no hay remisión de pecados sin la sangre de un Cordero Santo. Ahora, hay una doctrina, digámoslo así, diabólica, que ronda por ahí, que dice salvo, siempre salvo, y que una vez que yo acepté a Cristo como mi Salvador, entonces tengo permiso para vivir en el pecado, porque ya soy perdonado y puedo vivir como quiera, porque ya soy perdonado, porque ya mis pecados fueron perdonados, ya soy limpiado por la sangre de Cristo. Se necesitaba sangre para remisión de pecados, ya la tengo, entonces puedo seguir pecando como si nada, como cualquier ser humano en el mundo. Bueno, la palabra de Dios nos dice muy claramente que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, esos son frutos. Cuando nosotros venimos a Cristo y aceptamos ese perdón, esa remisión de pecados, aceptamos ese perdón, ese sacrificio para el perdón de los pecados, el Padre nos perdona. Pero Él empieza a producir en nosotros, porque ahorita en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, Él empieza a poner en nosotros su naturaleza. En el principio, en Génesis, podemos leer cómo Dios creó al hombre a imagen
y semejanza, a su imagen y semejanza. Pero por culpa del pecado de Adán y Eva, esa imagen se distorsionó, esa imagen se dañó del hombre. Por eso hoy somos una naturaleza caída, inclinada al pecado. Nos gusta hacer lo malo. Para nosotros es mucho más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Siempre hacer lo bueno constituye un sacrificio para nosotros. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y lo aceptamos, es Él, es Dios quien empieza a obrar en nosotros, a formar nuevamente en nosotros la imagen de Él, la imagen de Cristo, la imagen que se perdió en nosotros, que se distorsionó por causa del pecado. Ahorita, una vez perdonados nuestros pecados, entonces ahí es donde empieza a lavarnos, a limpiarnos y a formar nuevamente en nosotros. Él empieza en nosotros esa obra hasta el día de Cristo. Empieza esa obra en nosotros hasta que el hombre perfecto sea formado. Ese hombre perfecto es Cristo. Entonces, no se trata de yo hacer sacrificios, no se trata de yo esforzarme en hacer cosas buenas o en hacer cosas para agradar a Dios o las cosas que Dios quiere que yo haga. Se trata de poner mi fe en Cristo, de aceptar su perdón, de ver y experimentar el nuevo nacimiento. Y eso viene a través de la palabra y del Espíritu. Cuando yo acepto a Cristo, lo que tengo que empezar a hacer, el siguiente paso después de aceptarlo, es empezar a conocer quién es Él. Y la forma de nosotros conocer quién es Cristo es leyendo su palabra. Porque el verbo se hizo carne. En la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de Cristo, nos habla de la obra redentora de Cristo por la humanidad, en favor de la humanidad. Es una obra maravillosa. Entonces, inmediatamente yo lo acepto, empiezo a conocerlo, a escudriñar las escrituras, a saber quién es Cristo, a saber qué fue lo que hizo Dios por mí, a saber qué fue lo que pasó en esa cruz. Entonces empieza a producirse en nosotros ese nuevo nacimiento por la palabra, que es el agua, y por el Espíritu. Nos hace nacer de nuevo y podamos ver y entender el reino de Dios. De hecho, muchas veces hemos leído la Biblia y no entendemos nada, nos da sueño, pereza porque no entendemos nada, pero inmediatamente nosotros empezamos a ir a esa fuente de agua que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo empieza a lavarnos, empieza a abrirse nuestros ojos, empiezan a abrirse nuestros ojos y podemos empezar a ver y entender lo que dice la palabra de Dios. Y es esta manera en que nosotros empezamos a producir esos frutos dignos de arrepentimiento. Son esos frutos, son frutos por causa de un verdadero arrepentimiento. No es que yo me esfuerce en hacer cosas buenas porque a Dios le agrada. Se trata de yo conocer a Dios y Dios es el que se encarga de trabajar en mí, de obrar en mí, de apartarme para Él, de alejarme del mal, de quitar de mí ese deseo de hacer lo malo y empieza a poner en mí ese deseo de hacer lo que a Él le agrada, ese deseo de estar con Él, de pasar tiempo con Él, de conocerle más a través de su palabra. Así que sí, Dios sí nos perdona, pero sin sangre no hay remisión de pecados. Solo hay una forma en que seamos perdonados y es a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo, a través de ese sacrificio en la cruz. Por ningún otro nombre ni en ningún otro nombre hay perdón de pecados, porque nadie más fue a la cruz a pagar por nosotros. Tenía que pagar un cordero santo y ninguno de nosotros calificamos. Ninguno de nosotros somos puros, ni santos, ni nada de eso. Solo uno y Él es Cristo. Pero necesitamos acogernos a ese beneficio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente acercándonos, entendiendo que sin sangre no hay remisión de pecados, que hay un solo sacrificio que es el de Cristo, acercándome a Cristo y diciéndole: Señor, ven a mi vida, yo quiero que tú me perdones, que tú me limpies, que tú me llenes de ti, que tú me enseñes a vivir como tú viviste en esta tierra, que tú gobiernes mi vida, que tú gobiernes mis pensamientos, todo lo que yo soy, y yo pueda conocerte cada día más. Una vez yo le doy el control de mi vida a Cristo, entonces es ahí donde empezamos a tener entendimiento, donde
después de que recibimos el perdón. Así que sí que Dios nos perdona, sí que el perdón está disponible para todo el mundo, pero no todo el mundo se acoge al perdón de Dios. Así que espero que el Señor haya hablado a tu vida, espero que haya traído el Espíritu Santo entendimiento a tu vida de realmente lo que significa el perdón y que es algo mucho más grande que simplemente una palabra, es mucho más que eso, es un sacrificio vivo que se hizo en favor de la humanidad, en favor de todos nosotros, Dios mismo. Es una dádiva tan grande, imagínate dar a su Hijo unigénito, a su Hijo amado, al Santo, al Justo, por un montón de pecadores como somos nosotros en el mundo. Así que es una dádiva muy grande y es un privilegio el poder tener entendimiento y es un privilegio el poder todavía tener la oportunidad de decir: sí, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, y quitar todo lo demás que traíamos, todo lo demás que pensábamos o que habíamos aprendido. Así que en el nombre de Jesús es el anhelo de mi corazón que el Señor hoy pueda tocar tu corazón y puedas acogerte a ese perdón que el Señor te ofrece en este día, al perdón que está disponible, pero que solo tú decides si lo aceptas o no. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.